Buenas noches. La presencia del presidente López Obrador en Nueva York para asistir a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU despertó el interés de un buen número de mexicanos que viven allá o que se desplazaron a Nueva York. Forzosa, una decisión individual y no un fenómeno de proporciones demográficas. Hace poco le expuse respetuosamente al presidente Biden de enfrentar el fenómeno migratorio sin la necesidad de dedicarse a los controles, dos programas que nosotros... Como era de esperar este martes, no todo fueron aplausos. Pero en general el presidente tuvo una muy buena mañana en Nueva York. Mañana de pasiones también ahí afuera de las Naciones Unidas. Mexicanos, la remesa. No tienes argumentos. No hay argumentos que puedan decir. Señora, no, señora. Que... ¿Pueden escuchar? Usted sabe por qué yo estoy aquí, por falta de oportunidades cuando estuvo los anteriores presidentes. Eso, por ellos estamos muchos aquí porque no tuvimos la oportunidad de nuestro país. No eres como mexicana, yo era mexicana. No me voy a quedar en nopal. En fin, todo eso en los alrededores del edificio de la ONU. Adentro, el presidente López Obrador encabezó la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, consejo que México va a presidir durante noviembre, y dio un discurso con el tono, ritmo, contenido y filosofía de su gobierno. Y al parecer, con la idea muy clara de que esta mañana se dirigiría a otro público, a otros escuchas, a otros personajes, a otros protagonistas. Estaba en Nueva York, estaba en la ONU. Declaro abierta la sesión número 8900 del Consejo de Seguridad. Cumpliendo el riguroso protocolo de Naciones Unidas, incluyendo el cubrebocas, el presidente López Obrador presidió el diálogo del Consejo de Seguridad en Nueva York. Desde el inicio de su mensaje, el presidente dejó claro que no hablaría de armamento ni ejércitos, una de las principales agendas del Consejo. Para el presidente López Obrador, el enemigo a vencer es otro. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad. Y como ejemplo del daño que causa la corrupción, el presidente usó la mayor y más actual preocupación mundial y asestó la primera crítica a la ONU. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
Con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sentado a su lado, el presidente López Obrador siguió en ese tenor. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. El presidente aprovechó la grada para promover sus programas insignia. Aseguró que la solución para la desigualdad en el mundo son programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y presumió el programa Sembrando Vida, el cual dijo puede evitar además que más de 300,000 centroamericanos dejen su país para ir a Estados Unidos. Y como cierre de su mensaje, el presidente López Obrador no se alejó de su estilo y propuso un programa de apoyo a los pobres a nivel mundial. Le llamó Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar, un plan mundial que implicaría obtener recursos de 3 fuentes: que las 1,000 personas más ricas del planeta aporten de manera voluntaria el 4% de su fortuna, una aportación igual de las 1,000 corporaciones más valiosas del mundo y un 0.2% del PIB de los países del G20. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta. Solo siendo buenos podemos ser dichosos. ¿Y qué hizo el presidente López Obrador? Quizá a nosotros nos resulte muy familiar, pero lo que fue a hacer hoy a Naciones Unidas fue dar un discurso con un gran sentido común. De ahí la seguridad, de su frase final, ¿quién se va a oponer a esto? Él no fue a hablar por el proletariado, él no fue a hablar de confrontación, él no fue a hacer un conflicto de ricos con pobres, él fue a plantear un Estado mundial de bienestar y fraternidad. Quizás sea una utopía, quizás eso es imposible, quizás nadie recoge esa idea, pero por eso fue tan difícil escuchar críticas, cuestionamientos a este mensaje de, repito, de mucho sentido común que dio hoy el presidente López Obrador en las Naciones Unidas. El secretario general, el propio secretario general de la ONU, dijo que coincidía con el tono y con el contenido de lo dicho por el presidente López Obrador. Señor presidente, al hablar de desigualdades económicas el año pasado, usted nos recordó de las políticas ficticias basadas en la noción que si a las personas que están en la cumbre les va bien, a las que están por debajo también les irá bien. Como bien dijo en aquella ocasión, la riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad. Hoy mismo el presidente López Obrador regresó de Nueva York. Seguramente mañana él hará una reflexión sobre su mensaje de hoy y su participación hoy allá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a regresar al tema al final del programa. En otras cosas, esta tarde, una vez más, se habla de fraternidad, pero la realidad en México es, en algunas regiones, es muy distinta. En la tarde se dio una persecución y otra vez una balacera esta vez fueron policías municipales y supuestos delincuentes en Celaya, otra vez Guanajuato. Los hombres armados acababan de herir a 2 personas en la calle, una calle de nombre Presa Peñolitas. Los policías fueron alertados, dieron con los agresores, los persiguieron y mataron a 3 de ellos, con pues todo lo que esto provocó para la población. Se daba la persecución, esto fue en la zona norte de Celaya y la gente pues se resguardó, lo que hemos visto durante tantos años, se resguardó de la balacera donde pudo y como pudo. Fue el caso de las personas que estaban en un parque que se llama Xochipilli. El video fue grabado ahí, se ve como padres de familia protegen a sus hijos que estaban en esas canchas de básquetbol. Una mujer resultó herida de bala en una pierna durante pues llamémoslo así, fuego cruzado.
Hace rato te dije. Ahí no hay fraternidad esta tarde en Celaya. En otras cosas, padres de niños con cáncer volvieron otra vez a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México y bloquearon vialidades para pedir lo mismo que llevan pidiendo desde hace más de 3 años, que el gobierno federal atienda el desabasto de medicamentos en hospitales públicos de diferentes lugares del país. 5 horas y media duró este bloqueo a la avenida de acceso, a la avenida interior de acceso a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, pues como ya también es familiar, ya hay toda una mecánica, una forma de operar para que la gente pueda llegar en vehículos de la policía, en lo que se pueda librar estos bloqueos. Padres de Veracruz, del Estado de México y Guerrero insistieron en que las compras de medicinas anunciadas por las autoridades de salud no llegan a las farmacias de los hospitales donde pues, se atiende a sus hijos. Dijeron que de no resolverse el desabasto, van a dejar, ya no se van a reunir. Estas reuniones semanales que tienen desde hace 5 meses con funcionarios del INSABI y que no solo bloquearán el aeropuerto de la Ciudad de México, sino que podrán hacerlo en otros lugares del país y en otros puntos de la Ciudad de México. Si ya no hay reuniones, ya no hay diálogo, o sea, ya no hay ningún entendido con ellos, pues vamos a tener que salir a las calles. Si es diariamente, pues diariamente lo vamos a hacer, hasta que esta solución ya tenga algo definido, ¿no? Kimberly, buenas noches, Ciro. Buenas noches. A la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le preguntaron si este año va a haber festejos en la Basílica por el Día de la Virgen de Guadalupe, a diferencia del año pasado, que estuvo cerrado por pandemia. Esto fue lo que dijo. Y si ya se está hablando con el episcopado para cerrar nuevamente la basílica el 12 de diciembre. No se va a cerrar, ahora va a haber un protocolo especial y tenemos una reunión probablemente la próxima semana con rector, se llama rector, de la basílica, pero también en general con la Iglesia Católica para el tema del 12 de diciembre. Entonces ya nos vamos a reunir la próxima semana para poder dar la información. Y bueno, es que las cifras continúan a la baja. En las últimas 24 horas se registraron 3.600 contagios. Como vemos en la pantalla, la curva sigue descendiendo. Vienen los fríos, están empezando los fríos. Y algunos dicen que también vamos a ver después el impacto de muertos y de la Fórmula 1. Esperemos que siga bajando esta curva. Ojalá del Día de Muertos, de las fiestas del Día de Muertos. Puente. Bueno. Esperemos que no suceda así. ¿Cómo van los fallecimientos? En las últimas 24 horas se registraron 299 muertes por COVID en México. Ahí vemos las cifras de la Secretaría de Salud y del Registro Civil. Ambas suman más de 445,000 muertes reconocidas por las autoridades. Y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México tiene las peores cifras de mortalidad entre los países miembros de esta organización desde que comenzó la pandemia. El aumento del número de fallecimientos en México triplica a la media registrada por la organización. La OCDE señala que el promedio de exceso de mortalidad de sus miembros fue de 16%, mientras que en México fue de 54.8%. En otras cosas, esta madrugada en Palenque, Chiapas, 2 camiones tipo Urban chocaron, momentos después se incendiaron. Esto ocurrió sobre la carretera Palenque-Playas de Catazajá. Hubo 12 muertos, 3 heridos. La Fiscalía de Justicia de Chiapas informó que los 12 muertos aún no han sido identificados, pero los heridos son de nacionalidad hondureña. Los muertos no sabemos todavía cuál es su nacionalidad, aunque es muy probable que sean migrantes. Fue desde muy temprano. Es correcto, sí. Solo tienen a los heridos identificados. Y la caravana migrante retomó temprano su camino, salió de Chahuites en Oaxaca, caminaron 10 kilómetros hasta el municipio de San Pedro Tapanatepec.
Ahí descansaron unas horas, por la tarde caminaron otros 10 kilómetros hasta la comunidad del Jícaro. Lo cierto es que conforme avanza la caravana se va reduciendo. Esta noche se calcula que son unos 1,300 migrantes, menos de la mitad de los que salieron hace 18 días de Tapachula. El resto se ha separado. ¿Por qué? Unos se han adelantado, otros se entregaron a las autoridades, otros ya consiguieron visa humanitaria. El plan original de la caravana era dirigirse a la Ciudad de México, pero ahora tienen otro destino. Nos siguen tratando como animales y por esa razón nos vamos a la frontera norte, a Sonora, un albergue donde yo estoy, donde todos son bienvenidos, porque ya que no responden a la presión, a las súplicas, al dolor, ni a las mujeres, ni a los niños, pues nos vamos a la frontera norte. Uno de los grupos de migrantes que se adelantó quiso avanzar por Veracruz y por tomar otra ruta se encontró un retén de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Moloacán. No hubo confrontación, los agentes de migración hablaron con ellos, convencieron a 50 de entregarse para agilizar su trámite para regularizar su estancia en México. Ya nadie quiere pelear. Nadie tiene ganas y tienen ganas de regularizarlos. Los otros 50 siguieron hacia Coatzacoalcos. Como dijimos, se va reduciendo cada día esta caravana. Y esta noche, 12 días después de la muerte del actor Octavio Caña, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli emitió un comunicado relacionado con la actuación de los policías implicados en estos hechos. El ayuntamiento asegura que los 2 policías que participaron en la persecución del vehículo actuaron de acuerdo con los protocolos. Informaron también que ya fueron llamados para rendir su declaración como testigos y que las armas que utilizaron ya fueron analizadas por peritos. Hay que recordar que la familia de Octavio Caña difundió en redes sociales esta fotografía. Acusaban a una policía municipal por supuestamente haber robado una cadena de oro que el joven traía al momento del choque. La imagen fue tomada de los videos que la familia recopiló tras el accidente. Sobre este punto, ¿qué dice el gobierno de Cuautitlán sobre esto? Informaron que esta mujer policía fue llamada a declarar y que de acuerdo con la versión de la fiscalía se entregaron todas las pertenencias del actor a su familia sin que reportaran algún artículo perdido. Esa fue la respuesta. También en redes sociales se difundió la identidad de la policía municipal que supuestamente filtró uno de los videos del actor Octavio Ocaña. En redes se acusó a esta mujer, Leslie Monroy, de ser quien presuntamente robó la cadena de oro a la víctima. Por cierto, el gobierno de Cuautitlán Izcalli aclaró que esta mujer policía no estaba en el lugar de los hechos y que únicamente compartió un video de dominio público desde su cuenta de Facebook. Entonces, no hizo nada. No hizo nada más que compartir municipal. El video de acuerdo con las autoridades. Municipal. En otras cosas, la Fiscalía General de la República le pidió a la Interpol, solicitó a la Interpol, a la Policía Internacional, la ficha roja para que busque y localice al exdirector de Pemex, a Carlos Treviño. Está acusado por la Fiscalía de supuestamente haber operado con recursos de procedencia ilícita, es decir, de haber lavado dinero, y de tener una asociación delictuosa. La semana pasada supimos que hay una orden de aprehensión por no presentarse a una audiencia en donde sería imputado por participar en el supuesto esquema de sobornos de Odebrecht. La solicitud del Interpol es para buscarlo en 194 países. El abogado, hay que recordarlo, esto fue el viernes, el abogado del señor Treviño nos dijo que el exdirector de Pemex, el señor Treviño, está localizable o estaba localizable el viernes en Texas. Lo veremos. Y anoche vimos estas imágenes de cómo un tráiler con aparente exceso de dimensiones tumbó un puente peatonal sobre la carretera federal Los Reyes-Texcoco. El puente cayó sobre el tráiler, cayó sobre otro vehículo, no hubo ningún herido. El ayuntamiento de Texcoco informó que durante la madrugada retiraron de la carretera la estructura colapsada y la colocaron en el camellón para que los automovilistas pudieran continuar su paso. Bueno, gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro, Morena, Partido Verde Ecologista de México, PT y Nueva Alianza, ¿qué? Formalizaron su alianza para las elecciones del
próximo año en 6 estados. ¿Desde ahora? Desde ahorita ya lo formalizaron. Dicen que van a ir juntos, incluido Nueva Alianza, lo que queda de Nueva Alianza. Y eso fue lo que dijeron. Y dijeron que a partir de ahora van a empezar a analizar quiénes van a ser sus candidatos para las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. Y que va a ser por encuesta, seguramente dijeron. Eso todavía no lo han dicho, pero dicen contentos, que formalmente van a ver. Entonces van juntos desde ahora, están anunciando que van juntos en esta Morena, alianza. El PT, el Partido Verde y lo que queda de Nueva Alianza. Bueno, así es. Pues veremos. Gracias. Gracias, Kimberly. El miércoles de la semana pasada, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, informó que la discusión y aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica se iría hasta abril, pero el PRI tiene otros planes. Por la mañana conversamos con el presidente nacional de ese partido, con Alejandro Moreno, y dijo algo que ya habían expresado algunos priistas, pero hoy lo dijo categóricamente el presidente del partido. Nada de que esa reforma se pudiera aprobar en diciembre, nada de que se apruebe en abril. Si salen bien las cosas, esa reforma podría estarse discutiendo en junio o en julio. No podemos ir a discutir abril a meses de la elección, entonces vamos a discutir la reforma en el Parlamento, en la apertura, hasta junio. Está claro que si Morena sigue en esa actitud de soberbia en el Congreso, no va a sacar ninguna reforma adelante. Yo creo que ellos tienen que aprender a hacer política, a construir acuerdos y consensos. En este periodo, lo que sí te podemos decir es que el PRI no va a decidir el tema del sector eléctrico. ¿Es rotundo, es contundente? Es claro. Es rotundo, es contundente y es claro. También la semana pasada el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó serias preocupaciones del gobierno de Estados Unidos por la iniciativa de la reforma eléctrica. Hoy le preguntaron sobre esas preocupaciones. Tenemos que ver cómo vamos a caminar, ¿no? Porque las empresas que han invertido en la energía renovable con el respaldo de los Estados Unidos han invertido más de $1 billón, ¿no? Entonces, por supuesto, están preocupados. Estamos viendo a ver cómo se puede entender más los motivos de la reforma y viendo a ver si hay algunos caminos en que podamos llegar a alguna resolución. No sé si eso sea posible. El gobierno de México está trabajando con nosotros en buena fe y nosotros con ellos en buena fe. De buena fe, dice el embajador de Estados Unidos en México, en un tono muy mesurado. El viernes, el Consejo Coordinador Empresarial emitió, y aquí lo presentamos, un comunicado donde denunciaba ataques sin lógica ni fundamento, así dijeron, ataques sin lógica ni fundamento del gobierno a empresas mexicanas por la reforma eléctrica. Hoy, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, les respondió. De acuerdo con el señor Bartlett, el Consejo Coordinador Empresarial solo pretende presentarse como una supuesta víctima del gobierno mexicano. Lo que hace es solapar la injusticia y voracidad de las grandes empresas. Repito, según Manuel Bartlett, lo que hacen es solapar la voracidad de las grandes empresas. Y el señor Bartlett concluye diciendo que en lugar de lamentarse y sentirse denostados, simplemente deben exhortar a sus agremiados a pagar. Manuel Bartlett, hoy. David, buenas noches. Otro reporte y los precios siguen para arriba. Incontrolables. No bajan. Incontrolables. El aumento de los precios está incontrolable. La inflación que dio a conocer hoy por la mañana en INEGI es la más alta en más de 20 años. Y los precios siguen subiendo y siguen subiendo de manera desbordada. Hace 20 años gobernaban los neoliberales. Hace 20 años. No sé quién, pero eran los neoliberales. Eran neoliberales. Sí. Todos eran neoliberales. Fox. A ver, vamos a ponerla muy sencillo.
Cuando el presidente Peña Nieto decidió liberar los precios de las gasolinas y de los combustibles. Del 2017. Después de venir de una inflación del 2%, la más baja registrada en la historia de México, liberó los precios de los combustibles y subieron brutalmente. No llegó a 6.24 la inflación, no llegó. A la que tenemos hoy. No llegó a la que tenemos hoy. Y preocupa que hay temas que el gobierno debería controlar. Lo que más aumenta de precio, de las cosas que más aumentan de precio, es el gas LP con 18%. Y el gas del bienestar, y no vamos a hacer gasazos, y no va a aumentar el precio del gas. Se ha olvidado, pero los funcionarios no sé en qué están. Rocío Nale... Construyendo una refinería. Rocío Nale está construyendo una refinería que se va a estar divirtiendo mucho. En el sector energético está Manuel Bartlett, que Manuel Bartlett está más ocupado en pelearse con el Consejo Coordinador Empresarial que en hacer el trabajo del presidente de la Comisión, del director general de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy les manda, ¿te acuerdas que habíamos...? Sí, la vimos, la carta. La carta que habíamos mandado. Él les contesta con una carta que la verdad, yo cuando pone civilinas en la carta, yo dije, ya me perdí. Los acusa de ser poco claros, poco concretos, que no sabe a qué se refieren y les pone civilinas. ¿De qué estamos jugando? A Manuel Bartlett, versión funcionario, cuarta transformación. Pero bueno, ¿a dónde vas? Que mientras no se case Bartlett o no haga nada así, va a seguir en su puesto. Todo. ¿A dónde voy? A que tenemos que hacer algo con la inflación. O sea, Banco de México esta misma semana es muy probable que aumente las tasas de interés, pero hay algo más que hacer con la inflación. O sea, se tiene que poner un freno a la inflación porque la inflación sí genera pobres, sí genera, no los neoliberales. Sí. El aumento de precios debería ser calificado como el impuesto que la ineficiencia del gobierno cobra a los que menos tienen. Los más ricos, pues invierten en papeles y en bonos y se hacen más ricos. Y los más pobres se hacen más pobres. Pagan más caro, los aumentos su sueldo cada vez los aumentos menos. Al salario mínimo, sí. Las ayudas sociales, cada vez alcanzan para menos. Entonces lo que deberíamos es, en lugar de estar pensando en actitudes civilinas, deberíamos estar pensando cómo le hacemos para bajar la inflación. Y no es culpa solo de los Estados Unidos, no es solo culpa del mundo y todas esas cosas que les ha dado por decir. Supongo con qué vas a rematar, así que remátala, David. Pues a mí me parece una buena decisión que Pablo Gómez sea nombrado a la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin ser el funcionario ideal, mucho más capaz que Santiago Nieto. Bueno, adiós, David. Quien tiene otra opinión sobre Santiago Nieto, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Santiago Nieto fue siempre un funcionario eficaz y me parece que leal a México en su trabajo. No me uno al coro del linchamiento, ni tampoco hago del árbol caído leña. Su renuncia pareciera ser un acto de congruencia. ¿Podría haber oportunidad de que en el Senado de la República pudiera trabajar como un gran asesor, así como lo hacen con Jorge Alcocer? No es mala idea, Leti. Voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto no es mala idea. Llevarse a Santiago Nieto como asesor de senadores. Bueno, Ricardo Monreal dijo que al igual que muchos, él estuvo invitado a la boda, pero no pudo ir por actividades legislativas. Eso dijo sobre este tema de la boda el fin de semana en Guatemala de Santiago Nieto con la consejera del INE, con Carla Humphrey, y luego todo lo que derivó. Todo lo que derivó. Anoche, por cierto, terminamos el programa con la pregunta de si el gobierno del presidente López Obrador había presionado a Santiago Nieto para que dejara la unidad de inteligencia financiera. Minutos después, prácticamente cuando estábamos terminando el programa, Santiago Nieto tuiteó, escribió, antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos terceros relacionados con un evento personal y transparente, subrayo eso, dice Santiago Nieto, un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la unidad de inteligencia financiera. Mi lealtad
es con el presidente López Obrador. Mi amor para mi esposa Carla Humphrey. Con 31 votos a favor, 24 en contra, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de presupuesto para el próximo año. No le hicieron cambios, se mantiene el recorte a organismos autónomos, se afecta lo que había pedido el INE, al que le estarían quitando unos 5,000 millones de pesos. Mañana pasa el dictamen al Pleno, mañana quizá haya una buena crónica de Cámara de Diputados. Vamos a una pausa, pero antes, Javier. Pues ya se disculpó el Tuca, pero le mandan increíblemente la pelota a la Comisión Disciplinaria. Regresamos con el comunicado de Juárez que revela mucho en esas líneas. Regresamos, Ciro. Y regresamos con una respuesta a quienes nos están preguntando por qué dijimos y expresamos que el de hoy fue un buen martes para el presidente, un buen martes y un buen mensaje, el del presidente López Obrador en Nueva York. Gracias por sus comentarios, por sus críticas. Regresamos al final del programa, vamos con ese tema. Volvemos. Fue un buen día y fue un buen discurso el del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Él fue a fijar sus conceptos tan conocidos por nosotros sobre corrupción, transformación, fraternidad, felicidad, y al parecer lo consiguió. No reparó en plantarle dos duras críticas a la ONU, una por lo poco que ha hecho para ayudar a los pobres del mundo, la otra por lo que consideró rotundo fracaso de la ONU en la tarea de llevar la vacuna contra el COVID a las zonas más marginadas del planeta. El presidente además supo remar en las aguas del G20, del Grupo de los 20, para retomar esa demanda de urgir a que los más ricos de los ricos del mundo den más dinero para los pobres. Y le supo dar contenido a ideas y a proyectos que esta mañana en Nueva York no sonaron tan locales como, por ejemplo, los programas de desarrollo social para frenar esas migraciones que nada, ni nadie está frenando en ningún lugar del mundo. Ya veremos si los gobiernos y líderes internacionales recogen algunas de las propuestas expresadas hoy. Por lo pronto, como momento, como capítulo de la historia que se sigue escribiendo, todo indica que el presidente López Obrador salió con buenas notas de esa sede en donde tantos han resbalado y caído. Nueva York, la ONU, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.